buenas tardes, estimados televidentes. Es con mucho agrado que venimos una semana más a traer la palabra de Dios. Este es el espacio de la Iglesia Aposento Alto, el Ministerio Cristo Resucitado, que se encuentra ubicada en Varela 684, entre Casa Grande y Don Bosco. Nuestras reuniones son mañana domingo, hora 19, un gran culto con la presencia del apóstol, de nuestro padre espiritual, el apóstol Luis Zapata, que viene con una delegación de pastores de Montevideo, con el cual vamos a compartir y que va a traer una palabra de parte de Dios. Por eso te invito a que puedas estar con nosotros, porque es hermoso cuando Dios nos habla, y cuando Dios nos habla a través de alguien que no nos conoce, a través de alguien que no sabe qué situación estamos viniendo. Sabemos que realmente Dios está hablando. Y este siervo es muy usado por Dios, por eso yo les invito que mañana, hora 19, puedan estar en Varela 684, que los recibiremos con sumo gozo, con la visita del apóstol, nuestro padre espiritual, Luis Zapata, y otros pastores que vendrán con él, les reitero. También los miércoles a la hora 19 también nos estamos reuniendo a orar. Son unos hermosos cultos de oración. La verdad que hemos podido ver que la gloria de Dios se manifiesta, que es un destello de su gloria. Está siempre presente en cada culto, porque vemos que Dios hace cosas. No solamente decimos por hablar, vemos la mano de Dios moverse, vemos Dios libertando cautivos, vemos cómo las personas llegan y realmente la presencia de Dios hace que pasen cosas maravillosas. Por eso yo les invito a que los domingos, hora 19, culto general, los miércoles, hora 19, culto de oración, y para ir a rendirle culto a nuestro Dios y para poder ver su mano en nosotros. Dios, la verdad que es hermoso los momentos que pasamos con Él. También es hermoso ver los testimonios que tenemos, Señor. Porque nuestro Dios, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros le pedimos, nuestro Dios responde. Y hemos visto su mano moverse, y de una manera que nos sorprende lo rápido que Dios está respondiendo a cada oración que su pueblo le presenta, con humildad, reconociendo que ya no podemos y que solamente Él puede tomar el control de la situación. Por eso yo les invito a que vayan. Bueno, también quería recordarles nuestra disposición hacia ustedes. Cualquier necesidad que tengas, si necesitas una visita, si necesitas una oración, estamos dispuestos a poder evacuártela y a poder estar presentes ante esa situación que estás pasando y ponerla delante de las manos del Señor. Te puedes comunicar con el pastor Edgardo Pujolar, cuyo teléfono está en la pantalla, o conmigo, con Cecilia, y estamos dispuestos, porque la verdad que es para lo que el Señor nos ha puesto, y nos gozamos realmente de poder hacer algo mínimo, aunque sea por nuestro Señor, porque cuando lo hacemos por uno de estos pequeñitos, lo estamos haciendo por el Señor. O sea que cada cosa que nosotros podamos hacer por una persona es nuestro servicio a Dios, y la verdad que es lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, para lo que Dios nos llamó, y la verdad que nos gozamos cuando tú nos llamas y nos pides oración. Agradecemos las llamadas que hemos tenido, agradecemos todas las comunicaciones, y bueno, estamos abiertos a seguir recibiendo esas llamadas. Bueno, quedó presentado el programa de la Iglesia Aposento Alto, bajo la cobertura del Ministerio Cristo Resucitado, con nuestros apóstoles Luis Zapata y Ana Pese. Ahora vamos a ver qué es lo que el pastor tiene que compartir. Buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que es un placer, es una gran alegría, y anhelamos que llegue este día para poder estar saliendo al aire, y bueno, y también por las redes sociales podés buscar el programa de la Iglesia Aposento Alto. Y tenemos, gracias a Dios, muchas personas que nos escriben y seguidores, a los cuales le mandamos una bendición tremenda desde este lugar, igual que a los hermanos en Cristo Jesús de la Iglesia Aposento Alto,
y de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la familia del Señor es una sola. Bueno, a mí me encanta hablar del apóstol Pablo. Me encanta hablar del apóstol Pablo porque realmente fue un hombre tremendamente sufrido. Él era un perseguidor y de perseguidor pasó a ser perseguido por causa del Evangelio. Pero nunca en las Escrituras hay una queja de parte del apóstol Pablo hacia Dios. Al contrario, él aceptaba toda la voluntad de Dios, ya sea fuese buena o no fuese no tan buena, porque estuvo varias veces en la cárcel, porque tuvo naufragio, porque fue castigado muchas veces, pero él tenía una manera de pensar y de creer en nuestro Señor y Salvador, y lo refleja en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. Acá voy a leerte para después llevarte a otro pasaje donde también el apóstol Pablo es partícipe de esa situación. Leemos en el nombre de Jesús. 8:35 de Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas no son palabras dichas al azar, estas no son palabras dichas por decirlas, no. Estas son palabras de un hombre que realmente tuvo un encuentro con el Salvador, tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente, que una vez que tenemos el encuentro con el Señor, ningún ser humano queda de la misma forma. ¿Por qué? Porque comenzás a experimentar lo sobrenatural, comenzás a experimentar lo que es de parte de Dios, porque lo terrenal lo conocemos, hay cosas muy lindas, hay cosas bonitas, hay otras que no son tan lindas, pero lo sobrenatural es hermoso. Pero te suelto este mensaje: el que piense que recibiendo a Jesús se solucionan todos los problemas, yo te tengo que decir que no es así, no es así. No es así, porque realmente ahí se levanta uno que él no quiere saber nada con Dios. Lo que se refiere a Dios, ese no quiere saber nada. Pero nosotros, a la hora o a los 40 años de cristianos, el Señor nos ha dado una autoridad para decirle a ese que se levanta, que se llama Satanás Diablo, echarlo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, Pablo predicaba la palabra y predicaba, y él no se cansaba. Como les he dicho en otras oportunidades, los medios de transporte eran muy escasos, era en barco o a pie o en burro o en camello. Bueno, entonces, pero él no paraba de hablar de aquel que lo encontró camino a Damasco. Él iba con una misión a Damasco. Él iba a Damasco a buscar los cristianos, los del camino, como se les llamaba en aquel entonces. Pero cuando Dios tiene un propósito en tu vida, escúchame bien, estimado amigo y amiga, hermano o hermana, al televidente que está mirando este programa. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, por más que te resista, Él te va a traer con cuerdas de amor a su presencia o por dolor. Y tú dirás, ¿pero cómo? Bueno, pero son los propósitos de Dios. ¿Y quién soy yo? ¿Quién es Cecilia para decir que Dios no lo haga? No. Cuando Él tiene un propósito con alguien, Él lo cumple. Y entonces a este hombre lo llamó y comenzó a predicar el Evangelio por todas partes. Bueno, y yo te invito a que tú abras la Biblia en Hechos de los Apóstoles. Yo lo leo porque es un pasaje muy... Hechos de los Apóstoles, donde Pablo con Sila andaban evangelizando, andaban llevando la palabra a los filipenses. Es hermoso, es tremendo. Yo no voy a leer de la
de la mujer que tenía el espíritu de adivinación, no voy a leer, porque a raíz de esa mujer que tenía el espíritu de adivinación, es que Pablo le echó fuera el demonio, le echó fuera el espíritu ese, y lo encarcelaron. Lo encarcelaron. Gloria a Dios que hoy en día, por ahora, no pasa nada con los que predicamos el Evangelio. Pero dice así la palabra en el capítulo 16, versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No las cadenas de Pablo, de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, qué importante es esto, este televidente, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Es tremendo, porque te decía que el que piensa que una vez que recibís a Jesús y comenzás a caminar en el Evangelio, todo va a ser color de rosa, y no es así. ¿Por qué? Porque hay que padecer muchas veces, porque Jesucristo es rechazado hoy en día por la humanidad. Pero nosotros, los que creemos en Dios, los que hemos tenido una experiencia con el Dios vivo y verdadero, es algo hermoso, maravilloso, porque lo que no puede hacer el hombre en un abrir y cerrar de ojos, lo puede hacer el Señor si es la hora o el propósito de Él. Entonces, ellos predicaban el Evangelio, y como le habían quitado la ganancia a esos que lucraban con esa mujer que tenía el espíritu de adivinación, fueron a las autoridades y los encarcelaron. Y le dieron la orden al carcelero que los pusieran en el calabozo de más adentro, de más al fondo, que sería el peor de todos, y le aseguró los pies en el cepo, le pusieron cadena en sus manos. Pero qué tremendo, qué hermoso, en esas circunstancias tan difíciles. Por eso cuando leímos al principio, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo Jesús? Tribulación, angustia, hambre, persecución o desnudez. Nadie me puede separar del amor de Cristo, porque yo lo he experimentado. Yo lo conozco a Jesús. Yo lo conozco a Jesús, porque Él me rescató a mí cuando yo estaba muerto en delitos y pecado, bendito Dios Todopoderoso, y ya mi vida no tenía sentido. Pero Pablo y Silas estaban encarcelados juntamente con otros presos que no tenían nada que ver con el Evangelio. Pero lo que tenemos que hacer, está la situación adversa, está la prueba, está la lucha, como le llamamos. ¿Cómo está, hermano? Acá andamos en lucha. En lucha. Puede venir una circunstancia adversa, pero en el nombre de Jesús, si vos te humillás, como dijo la pastora al principio del programa, humillarse, reconocer que vos querés o anhelás tal y tal cosa, pero no podés, entonces humillate ante la presencia de Dios y Él te va a exaltar. Entonces, estos dos siervos de Dios, a la medianoche, ahí no había luz, no había absolutamente nada, comenzaron a alabar a Dios y a orar, a alabar y a orar. Y dice que de repente comenzaron los cimientos de la cárcel a moverse, a estremecerse, y las cadenas de todos, no la de Pablo y de Silas, cayeron. Y qué hermoso es cuando realmente venís a los pies de Cristo, encadenado por las cosas de la vida, con ataduras por maldiciones generacionales que vienen a tu vida, y tú le abres el corazón a Jesús y le dices: ¿hasta cuándo, Señor? Por eso es que yo clamo a ti, porque yo sé que tengo la respuesta, porque Jesucristo está a la respuesta. Y bueno, y las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Cuántas veces mirás y anhelás, y las puertas están de los proyectos, de los anhelos tuyos, están totalmente cerradas? ¿Por qué? Porque hay una cárcel espiritual. Pero yo, en el nombre de Jesús, te digo que si tú clamas al
Dios Todopoderoso, Él tiene la autoridad para hacer las cosas conforme a su preciosa voluntad. Y dice que se abrieron las puertas, las cadenas de todos cayeron, aleluya, el cepo se abrió, los presos quedaron ahí asombrados, los que no eran cristianos también permanecieron ahí. Y cuando el carcelero va y ve esa situación, por eso te digo que el enemigo está vencido. El enemigo está vencido, porque esto de Pablo y de Silas fue una estrategia del enemigo de que lo encarcelasen para que no siguiesen hablando de Jesús. Y bueno, y cuando el carcelero iba a tomar una decisión letal, catastrófica, que era quitarse la vida, porque a todo aquel que se quita la vida, la verdad que no va al reino de Dios, esa persona lamentablemente tiene otro lugar para ir, que yo por no herir la sensibilidad de nadie lo voy a decir. Entonces le pega el grito, hablando con palabras criollas, le pega el grito: no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Porque las cosas que pasan es porque Dios permite que pasen. Porque ese carcelero necesitaba de Jesús. Ese carcelero y la familia necesitaban de Dios. Y bueno, y así fue. Entonces él se postró delante de Pablo y de Silas, y Pedro era de los que lo levantaban. No, delante mío no, del postrate delante del Dios Todopoderoso. Entonces, cuando se postró, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es precioso, es maravilloso, es tremendo poder realmente postrarse a los pies de Jesús y decirle: Señor Jesús, yo te necesito. Y el Señor va a transformar tu vida, porque este carcelero lo llevó a la casa, le limpió las heridas, lo sentó a la mesa, y esa misma noche se bautizaron todos. Es tremendo. Por eso te digo, cuando Dios tiene un propósito, permite que muchas veces vos y yo, estimado televidente, pasemos circunstancias que muchas veces a nosotros no nos va a agradar. Pero nosotros tenemos esa costumbre de decir: ¿por qué me pasa tal y tal cosa? Y yo te diría que cambies la versión y diga: ¿para qué me está pasando esto y aquello? Dios te bendiga. No te olvides que Jesucristo es hermoso y nadie te puede separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pastor. Amén. La verdad que sí, ninguna circunstancia, ninguna adversidad nos puede separar de aquel que dio su vida por nosotros. Y la verdad que, como decía el pastor, muchas veces ponemos nuestra mirada en las circunstancias y no en el que nos puede sacar de las circunstancias. Yo quiero leer un pasaje que está en 1 Samuel capítulo 17. Es bastante extenso, pero voy a leer solo el capítulo del versículo 23 en adelante. Dice: mientras él hablaba con ellos, después lo vamos a explicar, es David en este caso. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y le oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se le adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Sí, Señor. Bueno, después continúa, pero vamos a leer solo hasta ahí. Había una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Estaban unos en un monte y los otros en otro monte. Entonces, en un momento se levantó un gigante y se puso en el medio y les dijo que qué hacían ahí, que él los iba a derrotar, y que si alguien quería que viniera alguien en representación del pueblo de Israel para que él lo venciera. El gigante estaba tan seguro de su estatura, de su poder, de que era diestro en la batalla, y fue y provocaba al ejército de Dios. Y el ejército de Dios, que eran hombres también diestros en la batalla,
estaban aterrorizados. Y este paladín, que paladín significa uno que se pone entre medio de dos, o sea que era una persona que se ponía entre medio de los dos ejércitos, y él era el que iba a derrotar a quien se enfrentara con él. Entonces este hombre venía y provocaba. Durante 40 días los tuvo aterrorizados, durante 40 días los tuvo amedrentados, hombres de guerra, hombres que estaban adiestrados, hombres que habían sido capacitados desde temprana edad para guerrear, y que sobre todas las cosas era del pueblo de Israel, que Israel era el único pueblo en ese momento que tenía por Dios a Jehová de los ejércitos. Era el pueblo escogido, porque los demás eran todos pueblos paganos. Y el único pueblo monoteísta y que adoraba al Dios verdadero era Israel. Y estos hombres diestros en batalla, y que eran siervos del Dios Altísimo, en ese momento se olvidaron de todo. Se olvidaron de sus cualidades como batalla, y sobre todo de las cualidades de nuestro Dios. Sobre todo de quién era el que los respaldaba, que si Dios los había enviado a esa guerra, Dios iba a pelear por ellos, como en muchas ocasiones lo hizo. Lo hizo cuando Gedeón, lo hizo en muchas ocasiones. Fue Dios el que peleó, fue Dios el que ahuyentó a los adversarios. Pero estos hombres estaban aterrorizados, porque un gigante, ¿cuánto medía el gigante? 305 más o menos. Bueno, un gigante de 3 metros había. Bueno, yo tal vez si veo a alguien que de 3 metros parado al lado mío, me asustaría, pero yo conozco el poder de Dios. Y como lo conocían ellos, pero en ese momento se amedrentaron. Por eso yo lo que te digo es que cuando se levanten los gigantes, tú no mires la altura del gigante, no mires el tamaño y no mires la armadura con la que viene, porque venía vestido para la guerra. Pero nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso, y ese Dios no ha perdido nunca ninguna batalla, sí, y no la va a perder. Amén. Y estos guerreros habían perdido la perspectiva de lo que era Dios, y miraban al hombre y estaban aterrorizados. Pero he aquí que llega un jovencito, un adolescente, que sus hermanos estaban en la guerra, y el padre lo envía a que le llevara alimento y a preguntar cómo estaban los hermanos. Este jovencito es el que luego fue el rey David. Este jovencito, que era un pastorcillo de ovejas, llegó, y cuando vio, preguntó, él escuchó lo que estaban diciendo. Eso es lo que nosotros también tenemos que aprender cuando estamos en nuestra vida cotidiana, escuchar a ver qué es lo que quiere susurrar el enemigo, escuchar, estar atentos y actuar. Porque David escuchó lo que el enemigo decía, que estaban comentando los otros soldados, y dijo, ¿qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que va a hacer el rey? Hay que vencer a este hombre. El rey había ofrecido recompensas, porque supuestamente el temor de Saúl podía haber radicado en que el hombre más alto, el de mayor estatura, el más grande, el más poderoso en Israel, era Saúl. Entonces él decía, tengo que salir yo a enfrentarlo, y tengo temor. Entonces ofreció una recompensa en dinero, eximía de impuestos, le daba a su hija al hombre que quisiere. Entonces David ahí tomó la actitud que es la que debemos tomar cuando estamos en una situación adversa, la actitud de un guerrero, por escuchar qué es lo que está pasando y ponernos al frente de batalla. Entonces vemos que acá él dice, porque ¿quién es? En el 27b. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Qué importante también cómo David en este momento no vio con lo que veían ellos un gigante desafiándolos. Él vio el oprobio de Israel. Él vio otra cosa diferente. ¿Y quién es? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso
para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Él ya vio otra cosa, no era solamente atemorizarlos, sino que estaba siendo oprobio de Israel, un filisteo incircunciso, alguien que no era del pueblo de Dios. Un pagano estaba en estos momentos provocando a los escuadrones del Dios viviente. Y ahí fue cuando vino en David como una ira santa y como que él dijo, ¿quién es este para provocar a mi Dios y al pueblo de Dios? Entonces decidió que él iba a ir a la batalla. Primero trataron de convencerlo, tú eres joven, no puedes, pero sí, le dice, yo cuando era pastor de ovejas, eso también era pastor de ovejas. Yo peleaba con los osos, peleaba con los leones, cuando venían a atacar al rebaño. Entonces ahí vemos otra actitud de David. Él era un pastor de ovejas, pero cuando él tuvo que tomar la posición frente a un gigante que se había levantado contra el pueblo, él ya se despojó de su antiguo. Yo era pastor de ovejas, ahora ya no soy más pastor de ovejas, ahora soy un guerrero del Dios Altísimo que vengo a defender al pueblo de Israel de el oprobio que están haciendo estos incircuncisos, estos paganos. Entonces ahí David se puso al frente de la batalla y fue y le dijo a Goliat, yo vengo, te mataré, te venceré, porque él no fue nunca dudando, porque él sabía que no era él el que lo iba a hacer, que era Dios el que lo hacía. Amén. Entonces nos da una lección muy grande de fe y de no mirar las circunstancias, hermano, porque David se acercó y fue con su ropa, con su zurrón, con su cayado y con 5 piedras. Lo que los demás tenían, todos los armamentos y estaban escondidos, ahí fue David con sus lo cotidiano, que porque eso es lo otro, Dios te va a usar con lo cotidiano. Entonces se acercó a ese gigante, le tiró una piedra que le pegó en la cabeza, cayó, y con la misma arma del gigante él terminó de matarlo. Entonces por eso, hermano, yo te digo en esta hora, y amigo, que si tú estás pasando una circunstancia adversa, no mires al gigante, no mires las circunstancias, mira al Dios que te va a sacar de la circunstancia. Y si ese Dios está ofendiendo, y si ese gigante quiere estar ofendiendo a tu Dios, quiere estar dejando en oprobio a tu Dios, ponte al frente de batalla, ponte en el frente de guerra, defiende al pueblo de Dios, defiende a Dios y humíllate delante de Él y dile, Señor, yo no puedo, pero tú vas a vencer como hizo David, y ese gigante fue vencido. Amén. Por eso en esta hora yo te digo que pongas tu fe en el Dios que hace todos los milagros. Yo no sé cuál es el Goliat que está en tu vida hoy, ese gigante. Puede ser la enfermedad, la economía, no sé, pero sí sé que te estamos hablando del Dios de lo imposible, el Dios que hace las cosas que no podemos los seres humanos. Él lo hace porque Él tiene el poder y la autoridad, porque Él es Dios. Y tú dirás, yo quiero conocer a ese Dios. Bueno, si quieres conocer a ese Dios, primero tienes que recibir a Jesús en tu corazón. ¿Estás dispuesto? Repetí junto conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a pagar un precio por mí, porque soy un pecador. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Inscribe mi nombre, oh Señor, en el libro de la vida. Y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Señor, porque realmente te necesito. Si hiciste esta oración, pasaste de ser algo creado por Dios a un hijo de Dios. Lo encontrás en San Juan capítulo 1, versículo 12, y todo aquel que lo recibió le dio la potestad de ser llamado hijos de Dios. Amén. Dios los bendiga, los esperamos. Mañana domingo a las 19, tremendo culto con el apóstol Luis Zapata. Amén.